Este, Luis Ospina, sin duda el documentalista colombiano más importante y con tiene una trayectoria más larga, donde cada documental y cada película de ficción también se va renovando. Yo digo que además de que va innovando su propia cinematografía, pues es un provocador, ¿no? Las gentes que, no solamente por los temas, sino muchas veces por los personajes que escoge también, la gente tenía muchas veces, como en el caso de esta película que hiciste sobre Fernando Vallejo, agarrándose de los pelos, yo recuerdo esa proyección, no discutiendo el valor de tu trabajo, sino, por supuesto, pero provocas cosas en la sociedad, que finalmente de eso se trata. Para eso es el cine documental, para tener un efecto en la sociedad, y lo logras maravillosamente. Bueno, dicho esto, yo quisiera más bien que empezáramos. Pues nada más. Muchas gracias. Bueno, yo como dije en una charla, yo trabajo sin guión, entonces este masterclass también va a ser un poco sin guión. Va a ser una serie de retazos que voy a presentar a ustedes. Algunas cosas son como flashbacks a mi trabajo, porque yo comencé a hacer documentales en el año 71, entonces comenzaré con un clip de la primera película que hice, pero antes, a manera de introducción, voy a leer un texto que dice, ¿por qué hago cine? En 1987 el diario Liberación de París hizo una encuesta entre cientos de cineastas del mundo entero preguntándoles ¿por qué filma usted? Esta fue mi respuesta. ¿Por qué hago cine? Porque soy muy nervioso para robar. Porque detrás de la cámara oculto mi timidez. Hago cine por terquedad, por la persistencia de la visión. El cine es una fijación de emociones en emulsiones. El cine es una revelación de lo negativo a lo positivo. Para hacer cine hay que tener fe. En el cine, fe es creer en lo que no se ha revelado. El cine es un misterio gozoso, es la alquimia, la bolsa negra. Es el oficio de tinieblas del siglo XX. Para hacer cine hay que tener vocación porque produce hábito. El cine es creación y recreación. Hago cine en el tercer mundo para encontrar el plano suramericano, capaz de revelar nuestra imagen subdesarrollada. Sí. Entonces, yo comencé a hacer cine en el año 70, estudié cine en la Universidad de California de Los Ángeles y estando ahí realicé mi primer documental en Colombia en compañía de un cineasta muy conocido colombiano que falleció hace 2 años, que es Carlos Mayolo. Decidimos hacer una película sobre los sextos Juegos Panamericanos que se iban a realizar en Cali en 1971, y Mayolo, que trabajaba en una agencia de publicidad, se robó una cámara una semana y nos fuimos a Cali a filmar un documental completamente sin saber cómo hacerlo, pues yo nunca había hecho un documental. Era una cámara Bolex de estas de cuerda, no teníamos sonido sincrónico, entonces tratábamos de filmar las cosas de manera que se pudiera identificar la persona que estaba hablando, y ningún plano podía durar más de 25 segundos porque pues como era de cuerda la cámara. Es un documental que se llama Oiga Vea, que fue pues hecho en condiciones muy precarias, y tratamos de filmar estos Juegos Panamericanos desde el punto de vista de la gente que no pudo entrar a los Juegos, porque al mismo tiempo se estaba haciendo una película de cine, una película oficial de los Juegos en 35 milímetros, en color, de largometraje. Entonces esta era una película de contrainformación, muy dentro del género de denuncia que se estaba haciendo en ese momento en Latinoamérica y dentro del tercer mundo. Entonces voy a mostrar un clip de esa película y vamos a ver, y bajamos la luz. ¿Usted practica algún deporte? Sí, la natación. ¿Dónde lo practica? En los ríos, porque aquí no hay sino, las piscinas son para los que puedan pagar. Inclusive las piscinas oficiales del gobierno, como son las de los gimnasios. Allí es para el rico, para el que pueda pagar y pagarse el transporte y todo eso, pero para el pueblo no hay piscinas públicas.
Detrás de estas puertas quedan los distanciamientos, los antagonismos, las discrepancias, los egoísmos. Aquí solo hay campo y espacio para la generosidad. Es el deporte el gran escenario popular moderno, en el que se reconoce afortunadamente sin repliegues a cada ser como un hermano, igual en dignidad, sean cuales fueren su raza, su país, su lengua, sus creencias. Es por antonomasia una actividad inspirada en la tolerancia, la bondad y la comprensión, lo que hace que se identifique en acción y en pensamiento con la paz, que es el anhelo esencial de la unidad y de la solidaridad humana. Bueno, como vieron, esta película pues se inscribe mucho dentro de un cine de denuncia que se hacía en ese momento, y posteriormente Carlos Mayolo y yo comenzamos a cuestionarnos un poco ese cine, sobre todo porque vimos que había una proliferación de películas que explotaban la miseria. Entonces hicimos una película contra la pornomiseria, es decir, había muchos cineastas que estaban usando la miseria como una mercancía para lucrarse con estas películas, ganar premios en Europa y tranquilizar la mala conciencia de los europeos. Entonces hicimos una película muy provocadora que se llamó Agarrando Pueblo, que en Francia se llamó Los vampiros de la miseria, que causó pues bastante controversia y nos echamos de enemigos a muchos cineastas y colegas, porque se planteó este tema, ¿no?, de la ética, de cómo se debe filmar la miseria. Entonces nosotros decidimos que la provocación era nuestro método, es decir, un cine de provocación que produjera una reflexión sobre lo que se está haciendo. Y hicimos esta película que creo que es el primer falso documental latinoamericano. Voy a mostrar 2 clips de esta película. Es una película de 27 minutos. El año 1977-78. Agarrando Pueblo será toma 1. Acción. Entonces, pueden correr hacia atrás, por favor. Vamos a hacer entonces siempre así. Vamos, listos. Vamos. Por favor. Vamos. Listos ya. Vamos. Vamos. Eso. Muévalo, muévalo. Muévalo. Eso es. ¿Ah? Gracias. Quedó bien. Creo que quedó muy bien, ¿ah? ¿Para qué? ¿Para qué están tomando estas películas? No sé, para mandar saludos para la televisión alemana. Pero para saber cómo vive la gente aquí en Cali o... No, para filmar todas esas escenas de miseria. Tenemos que acercarnos, pero con cuidado. Vamos a hacer respeto. Que no me vaya a asustar ni la gente tampoco. No, claro. Una a la cara y los niños. No problema que me cuerda, no importa, vamos. Vamos. Ya. No pares la broma. Vamos a ver ya. Si le vamos a hacer. Está viendo. Corte. Vámonos. Creo que acabó buenísimo. Vámonos.
Creo que quedamos como unos vampiros, quedamos como unos hijueputas vampiros que nos paramos ahí. ¿Qué les pasa? ¿Salió bien la venera? ¿Oye? Ok. Entonces ya no es carpintero sino zapatero. Zapatero, que es la pregunta, ¿no? Zapatero, cambia de forma. Entonces, esto es todo final, ¿no? Conclusiones perfectas y todo, ¿no? ¿Listos? Rápido, hermano, que el problema es la hora. Bueno, ¿listos? ¿Listos? ¿Ya? Grabadora. Cámara. Claqueta. Duro para quién, escena final, toma uno. ¡Acción! ¿Usted vive aquí? Desde hace 9 años. ¿Cuántos viven en esta casa? ¿En esta casa? Pues aquí vivimos mi esposo, las 2 niñas y 2 primas que se tuvieron que venir del campo. Aquí vivimos 6. ¿Su esposo en qué trabaja? No le el trabajo. Yo, pues, soy zapatero, ¿no? Pero se me robaron herramientas. El otro día se metieron por ahí y se robaron todo. Claro que yo es un paso de carpintería, ¿no? ¿Se llama parecido a algún tipo de enfermedad? Los niños se estuvieron enfermitos. Me dio unos granos en todo el cuerpo y fiebre. ¿Están vacunados contra la viruela? No, señor. ¿Usted sabe leer y escribir? No, señor. ¿Y usted, señora? No, tampoco. ¿Piensan tener más hijos? Pues... no lo sabe, ¿no? El corolario es casi inevitable. Proliferan los casos de abandono de familia, vagancia infantil, delincuencia precoz, demencia, mendicidad y analfabetismo. Y en un plano más amplio, se trata de una gigantesca masa humana que no participa ni en los beneficios de su nación ni en las decisiones políticas y sociales. Víctima de un conjunto de circunstancias, de un sistema, no puede hacer nada significativo para alterar las condiciones. Su desidia a veces su estado de ignorancia forzoso, a veces la urgencia dramática de ganar el sustento, a veces todos estos factores juntos y otros impiden al hombre, a la mujer, al joven marginal hacer oír su voz. ¿Y qué pasó? ¡Ah! Consagrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte! ¡Buena toma! Señor, por favor, usted recuerde que estamos filmando una película. ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted se quita. ¿Cómo así que me quite? ¿A dónde creen que han llegado ustedes? Señor, le estamos pidiendo el favor. ¿El favor de qué? Vaya, ¿qué le parece el tipo? Señor, ¿por qué no hace favor y se sabe que estamos viendo una película? ¿Y por qué no van a hacer la otra parte? ¿Por qué no se hacia atrás como los demás? Hombre, ya no puede estar uno ni casero en misma casa, hombre. Buenas tardes, yo soy el productor de esta película, ¿usted vive aquí? Perdón por haberlos metido aquí a su casa, pero tenemos un problema en berraco. ¿Y por qué aquí? Hombre, ¿sabía usted que su casa fue escogida entre muchas? Más del 25% de la casa de los colombianos es igual a la suya. ¿Y si hay tantas, por qué esta? Vale, se molesta amistosamente, hombre. A ver, ¿cuánto valgo yo? No se trata de contar a nadie tampoco, hombre. A ver, ¿cuánto cree que valgo yo? Vea, hombre, arreglemos esto por la buena, rápidamente usted le gana unos pesos allí, hombre. ¿Sabe qué puede hacer usted con este dinero? Esto, vea. 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 Esto, vea. Vea. Aguántese y ni vean. Cojan sus cámaras de aquí y se larga para otra parte y no jodan más aquí. Espere, vean. ¿Usted coge ese tipo? A ver, díganme mano, díganme mano. A ver, dime pues. Les da miedo, ¿no? Digo usted, Charlie Johnson, yo no tengo nada que ver. ¿Cómo que no tengo nada que ver? Y usted abrir los ojos que te están filmando, disfrazado de pobre vendido. Yo ni siquiera me pagaron, vea, por ahí la plata, vea la casa, vea. Vení, cogerla, vení.
vive aquí? ¿Usted tiene niños? ¿Están vacunados contra la viruela? ¿Saben leer y escribir? No lo digo, vea, 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 vea. Ante esta provocación de esta película, pues en muchos festivales, sobre todo aquellos que mostraban este cine de izquierda, esta película fue muy criticada y acusada de ser una provocación, una película anarquista. Y pues sí, yo creo que sí era anarquista, pero de eso se trataba, ¿no? Muchos años después, como 9 años después de esta película, yo me encontré a uno de los personajes secundarios de esta película, un fakir callejero que hacía un espectáculo, y yo siempre me he preguntado qué pasa con la gente que uno filma, ¿no? Porque a veces uno filma y se va y nunca los vuelve a ver, sino que este señor comenzó a aparecer en mi vida y lo veía en la calle haciendo su espectáculo. Entonces me le acerqué y le dije que si él había visto la película, y me dijo no. Entonces yo le dije, hagamos una cosa, pues yo estoy haciendo otra película en este momento, tengo los equipos y el domingo, en lugar de descansar, hagamos una película en un día, y yo le muestro la película y yo filmo esta experiencia. Entonces es una película que se llama Ojo y Vista peligra la vida del artista. Aquí es donde vos apareces. Ah, sí, de la vida, el turbante. Ahora ya cuando la cabalina la parte más peligrosa de Frank y Mano se la pista como hago para que mande la pista que será peligrosa, ¿verdad, puñales? O sea, es un pequeño y peligroso vídeo. Entonces la lengua que habla demasiado merece su castigo, yo padre a castigar la mía. Una persona me pregunta, Candela no quema, Candela es de mentiras, ¿por qué? Él dice que te va a castigar la lengua que habla demasiado, se la quema, pero ¿qué pasa? La lengua sigue hablando. De esta forma ahora voy a pasar a lavar mi rostro, hacia mi cara con este pequeño y peligroso vídeo. Dale, dale. Cualquier día me he intentado por mi trabajo, con mucho gusto la sé, atrapar palabras con una se reconoce lo que es la arte colombiana. Eso es lo más fácil que yo hago, ¿para qué? Para meterme en mi puñalada. Para una pequeña colaboración. Después de haberme visto 10 años después en filmación, pues me he visto sorprendido realmente viendo el cambio físico y también diciendo el monetario o la evolución del peso, ¿cierto? Porque eso me recuerda de lo que yo ya había olvidado cuando pedíais que 20 centavos, ¿no? Como hoy vi ahí, realmente pues en ese tiempo 20 centavos servían, ¿ya? En la actualidad no sirven porque ya desaparecieron, no sirve un peso ni sirven 5, ¿cierto? Entonces, y lo más que me sorprende es que tanto darle con la cabeza a los vidrios, pues me calvié demasiado, ¿no? Lo que más he visto que he cambiado, todo físicamente. Creo que lo único que, hasta ha habido el estilo del trabajo también ha cambiado bastante, porque realmente pues en ese tiempo no pensaba ni existía la segunda cadena, ¿no? Ahora ya existe la segunda cadena, que son los chicos elásticos, los niños, ¿no? Que hay en las maromas. Les recomiendo este ejercicio, es muy bueno mantenimiento, yo no sé qué por eso me van a tirar ¿Cuál carrera cinematográfica? Los brincos, saltos cinematográficos. Pues la primera, que me haya dado yo cuenta, no sé, los espías extranjeros que han venido con sus cámaras, ya, porque nosotros vimos a todo espiado. Es la de una película la que usted me mostró,
agarrando pueblo, agarrando pueblo. Esa fue la primera, improvisado, para que vayan viendo los extranjeros y ellos los reconocen que el artista colombiano no necesita nada, no necesita no material mecánico para trabajar, el resto sobra. Además tenemos la belleza, ¿cierto? O sea, el área, como te dijera, la vaina de lo panorámico, ¿cierto? Tenemos selvas, tenemos veredas, tenemos ciudades que se prestan, porque lo sabe todo el mundo y dicho por ellos mismos, por los productores de cine cinematográfico extranjeros, ¿cierto? Que realmente pues nos llevan un adelanto, digamos, de un 80%, ¿cierto? Bueno, nos quedamos nosotros los colombianos con el 20%, pero con el 20% tal vez lo estamos igualando o superando. Bueno, después me llevó, tras de esa, agarrando pueblo, me llevó Ari, le dicen Ari, Pascual Guerrero, el que filmó El lado oscuro del Nevado. Tal vez me llevó con la intención de darle luz al lado oscuro del Nevado. ¿Ya? Esa fue la segunda, ya es largometraje. Para mí no me defrauda, me dio ánimo, me dio valor y a lo correcto me dio más fama. Claro que con la fama no le venden en las tiendas, ni en los graneros, ni en las droguerías. Pero entonces eso es lo que me está llevando a los saltos, a los brincos, ¿ya? ¿Ya? Estoy como los sapos, brincando, pero no como los sapos de 2 patas, sino los cuadrúpedos. Brinque y brinque. Entonces, o sea que ya he brincado un paso más. Este documental inició una serie de documentales que yo hice sobre la ciudad donde yo vivo, en la cual realicé quizá otros 15 documentales documentando la memoria de esa ciudad y también los escritores de esa ciudad. Uno de esos escritores era un amigo mío que se llamaba Andrés Caicedo. Andrés Caicedo es un escritor mítico en Colombia. Con él nosotros tuvimos el Cineclub de Cali y la revista Ojo al Cine y constituimos lo que se conoce en Colombia ahora como el Grupo de Cali, un grupo de gente, de cinéfilos que hacíamos cine, publicábamos revistas de cine, en fin. Y él se suicidó el día que salió su primera novela, que vio la música, que creo que ahora ya se consigue aquí en México. Y entonces, varios años después de su muerte, yo salí con una cámara y me di cuenta que nadie de la nueva generación sabía quién era este personaje de Andrés Caicedo, que ahora pues es un personaje completamente mítico, pero en este momento no había comenzado el mito de él. Les voy a mostrar un pequeño clip del principio de esa película. ¿Ustedes saben quién era Andrés Caicedo? ¿Usted tampoco sabe? ¿Usted tampoco sabe quién era Andrés Caicedo? ¿Qué hay? ¿Usted sabe quién era Andrés Caicedo? Sí. ¿Sí? ¿Quién era? Era nadaísta. ¿Un artista? Nadaísta. ¿Nadaísta? Ah, bueno, gracias. ¿Usted sabe quién era Andrés Caicedo? ¿Un guerrillero? El Diva. Vea, yo sí sé. ¿Sí? ¿Quién era? Pero ¿de qué me está hablando? ¿De que sabe quién era Andrés Caicedo? ¿Andrés Caicedo? Sí. ¿De quién era Andrés Caicedo? Ah, no, le estoy preguntando yo eso a usted. Ah, no, señorita, perdona, pero no sé quién era Andrés Caicedo. Ah, bueno, gracias. Nadie sabe. Mucho el mundo de los artistas y voy a mostrar un clip de otra película que es cuando comencé a trabajar con cámaras pequeñas de video
Esta es una película del año 91-93 que se llama Nuestra Película. Es uno de esos casos donde el sujeto lo escoge a uno. El artista plástico Lorenzo Jaramillo estaba muriendo de SIDA y se había quedado ciego y me llamó para que yo hiciera una película sobre sus últimos días. Yo pues me sorprendió un poco esta petición y le dije que sí, que la hiciéramos. Y entonces la filmamos muy rápido porque sabíamos la urgencia que había, sabíamos que él nunca la iba a poder ver, pero era la única forma que él tenía de trabajar. Es una película que yo la filmé obviamente sin ningún guión, sin ningún plan previo porque no sabíamos qué podía pasar, y filmé como unas 4 o 5 sesiones con él y después él murió y quedé yo con el material sin saber qué hacer con él. Lo miraba durante un año, no sabía qué hacer con él, hasta que se me ocurrió que estructurar la película de acuerdo a los 5 sentidos, porque él fue perdiendo los 5 sentidos en el proceso de su enfermedad. También fue una forma para mí de acercarme a la muerte, porque mi madre también estaba muriendo. Y aquí hay una escena que es sobre el tema del gusto, una escena que me gusta mucho a mí, donde Lorenzo habla sobre la pizza. Puchi, ¿Qué? ¿hay de champiñón? Sí, ¿le traigo? Más adelante. Una cosa, Luis, que he descubierto con mi enfermedad. ¿Hay la pizza? ¿La qué? La pizza. La pizza. Margarito. Ay, me gusta. Me gusta. Y yo prefiero, porque yo he tenido pues el problema de la comida, ¿no? Yo estuve en este año hospitalizado por desnutrición y un montón de problemas. Y para mí comer es muy difícil. ¿No? No es que todo me llame la atención. Y muchas veces surge el problema de yo qué voy a comer. Y yo he descubierto una pizza que me gusta, que es muy fácil, que a nadie molesta. Se pide una pizza, yo me como el pedazo o 2 pedazos, el resto se guarda. Al otro día yo digo, ¿qué quiere comer? Ah, yo tengo por ahí mi pizza, ¿no? Bueno, entonces por favor me calientan un pedazo de champiñón y un pedazo de pimentón. Me calientan mis pedacitos, yo me la como, ahora me la como con la mano que es más fácil. Delicioso. Es de las pocas cosas que como. Gozo como un bobo. Oír a Lorenzo hablar de comida era impresionante. Y además se comía todo. Y en los restaurantes se comía lo de él y lo de los demás. Y lo de la señora de junto. Y lo de la señora de más lejos también. La cosa más vergonzosa del mundo, porque él necesitaba comérselo todo y probarlo todo. Más que todo probarlo todo. Sí. Esa fue una película hecha en Jai 8 por un equipo de 2 personas únicamente, y desde ahí decidí cambiar como un poco mi forma de trabajar y comencé a trabajar ya yo solo haciendo todas las funciones de camarógrafo, sonidista, y vine aquí a México a hacer una película sobre el escritor colombiano residente en México, Fernando Vallejo, que está pues el escritor más controversial que ha tenido Colombia y yo creo que uno de los mejores prosistas del habla hispana. Y
Es una película que se llama La Desazón Suprema, el retrato incesante de Fernando Vallejo, porque da cuenta de todas las facetas de este escritor, que no solo pues, es escritor, sino que también fue cineasta, realizó 3 películas aquí en México de largometraje, es filólogo, es músico, es también científico y también es una persona pues, de figura pública que opina sobre la política y la religión. Y bueno, él es un gran amante de los perros, entonces les voy a mostrar una escena de Amores Perros. Empezó más largo en la historia del cine. Empezó más largo en la historia del cine, incluso. Esta es la comida de Kim. Tiene 30 platos distintos, uno al mes, uno distinto, 30 para el mes. Hoy come pollo con arroz. ¿Y le gusta comer caliente o qué? Ella come caliente porque es como una persona. ¿Cuántas veces al día? Yo solo como una vez al día. Pero antojito todo el tiempo. Háganse un ladito para que lo vean la cámara. Aprenda. Está con mi vida. Es muy buena actriz. Esto lo hace con ¿Qué haces eso? ¿Para qué hago qué? Que lo sirves en 3 partes. No, pues porque si no se atraganta. Que no sirves tanto. Es muy aborazada. Parece político colombiano. Está gastando mucha cámara, mucha película. Se está llevando a cabo entero. Muy bien, felicitaciones. ¿Ahora qué va a hacer? A ver qué hace. A ver, pase aquí. Pase aquí, Kim. Pase. Mira cómo se pone en posición así. Claro, ya sabe. Ella la voy a lavar ahora. Así. Y pásate aquí para que vean bien. Observen esto. Que se la come, ¿no? Miren, esa es una pregunta que me hace la gente siempre. Y se enjuaga la boca. Pero ¿cómo? Eso sí está muy berraco. No sé cómo lograr que te enjuague. Todo el mundo pregunta lo mismo. Muchas gracias, ¿qué? Para hacer la pregunta clave. No le va a hacer un crossover a los dientes de Luis. A ver, espera y verá. Muestre de los dientes, miren qué belleza. Perfecto, como la bruja murió de 14 años con los dientes impecables. La bruja que era toda perra. Era mi perra de madre, que tenía, que sí, claro. Gran danés. Gran danés. Ya, salga de cámara, salga de cuadro. Esta película pues surgió de mi amistad con el director francés Barbet Schroeder, quien vivió en Colombia cuando era niño y él siempre quería hacer una película en Colombia. Y cuando salió publicado el libro de Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios, yo le dije que leyera ese libro y Barbet Schroeder ahí mismo sintió una afinidad muy grande con este director. E hicieron la película y yo trabajé en el making of de esa película. Y durante el making of se me ocurrió que yo tenía ganas de hacer una película sobre Fernando Vallejo porque yo había comenzado a leer a Vallejo desde que comenzó a publicar en los 80s. Él es un escritor que comenzó a escribir a los 40 años. Y cuando él comenzó a escribir no se conocía ninguna información sobre él, ni siquiera fotos. Se sabía que vivía en México, que había hecho unas películas en México que habían sido prohibidas en Colombia. Y me había hecho una imagen de este escritor como alguien, como una especie de monstruo, porque pues su prosa es tan fuerte y tan rabiosa que sí pensé, uno se hacía una idea de los escritores por leerlos, uno se hacía un retrato, pero cuando lo conocí me llamó mucho la atención que no era el tal monstruo que yo me había imaginado, sino era una persona muy afable, con una voz muy dulce, le gustaban los animales.
Y entonces se me hizo bueno mostrar esas dos facetas que puede haber en una personalidad. Entonces llamé a Fernando Vallejo y le dije que quería hacer una película sobre él, y entonces él me dijo, si eso es lo que quieres hacer, vente aquí a vivir a mi casa. Entonces me fui yo solo con una cámara y viví en su casa un mes. Uno de los más grandes actos de generosidad es dejarse filmar, y yo le agradezco mucho eso a Fernando Vallejo. Y me dejó filmar en su casa un mes, y el producto es esta película. Voy a mostrar otro clip, un poco ya más controversial creo que el anterior. Don Fernando, buenos días y gracias por atendernos. Buenos días. Hay un columnista que ha formado una gran polémica alrededor de la película. Quiero leerle una parte de lo que hoy escribe en el editorial de la revista Diners. Vamos a decirlo de manera directa, casi brutal. Hay que sabotear, ojalá prohibir la exhibición pública en Colombia de la película La Virgen de los Sicarios. Colombia le acaba de la carrera a todo el mundo, Colombia la atropella a todo el mundo, porque Colombia produce columnistas y gente tan miserable como el que usted le está citando. Pues, ¿Qué señor, más quiere que le diga? No, señor Vallejo, yo creo que el señor Santamaría es el que le debe precisamente formular a ustedes las preguntas alrededor de sus inquietudes. Germán, ahí lo escucha el señor Vallejo. Qué bueno que lo oiga. Aquí está. El señor Vallejo no puede convertir un resentimiento personal o una amargura personal en toda una campaña contra una nación, contra un pueblo. Colombia es el país más asesino de la tierra. Colombia tiene 30.000 asesinatos al año. Y nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos ocultar la verdad. Yo a Colombia a lo mejor la quiero más que usted. Y yo no soy un resentido, yo estoy completamente realizado, la vida me va muy bien. Mire, es que yo también escribí en el artículo que usted hizo una película inmensamente provocadora, inmensamente ofensiva. ¿Usted ya la vio? Sí, la vi. ¿Y le hace provocadora por qué? Hombre, porque hay una incitación a muchas cosas. Por ejemplo, a matar a un presidente de la República. Hay que matar a ese hijo de puta. Ese tipo está acabando con Colombia. Es que nadie le ha hecho tanto mal a Colombia como este Garanúa, como este sinvergüenza que se está parrandeando el destino del país en el extranjero y entregándolo a los delincuentes del ELN y de las FARC. Don Fernando, no, permítame interrumpirlo, pero es que yo creo que los términos ya de la conversación pues están pasando la línea del respeto a nuestros oyentes. No, yo voy a cortar esta comunicación Sí, porque no quiero hablar de la película, no me interesa hablar más con ustedes. Creemos que se puede hablar de la película sin faltarle el respeto al presidente de la República. ¿Sabe que el respeto lo tiene que reservar ese presidente por los colombianos? Maestro. ¿Por qué me pide usted que le dé respeto a quien no lo merece? La última pregunta, señor Valle. Sí. Dice el escritor Germán Santamaría sobre usted, un delirante que le quiere cobrar a toda una nación el no haber podido ser felizmente homosexual en Medellín, como lo proclama en todas sus entrevistas. Inmensamente, si supiera con todos los muchachos que me acosté, con todos los que pude, infinidad, yo fui infinitamente feliz y estoy muy triste de no poder vivir en Colombia, porque a Colombia la quiero mucho. Y mientras más me acerco a la muerte, más la quiero. Sí. Y su derrumbe, y su desplome y su desintegración se suman a los míos. Y me voy porque me están esperando abajo. Yo tengo una pregunta que me surgió a raíz de este último clip que vimos. Sí. ¿Es cierto que Colombia termina con la carrera de todo el mundo? Vaya, digamos, siempre ha sido un país muy controvertido y tiene personajes bastante interesantes y tiene una historia muy interesante. Yo al ser mexicano me identifico más con los cineastas y con los temas latinoamericanos. Y me gusta mucho más el cine latinoamericano como el que hace usted. ¿Qué tan difícil es hacer cine provocador en Latinoamérica, a su opinión? Pues no sé, eso que Colombia le corte la carrera a mucha gente pues puede ser cierto. Sobre todo en el campo de la política es un país que ha asesinado sistemáticamente a los líderes de oposición desde el año 48, cuando se asesinó al líder Jorge Eliezer Gaitán. Hubo un exterminio total de un partido que se llamó la Unión Patriótica, se asesinó al candidato a la presidencia Luis Carlos Galán. En fin, en la política eso es más cierto que nunca. De hecho, pues la película de esta noche da cuenta de la historia de Colombia a partir del asesinato de Gaitán, que sucedió hace 60 años. Es una película, es una reflexión sobre lo que pasó en Colombia hace 60 años y lo que pasó en el mundo hace 40 años, en mayo del 68.
Pues yo afortunadamente he podido hacer una carrera durante 40 años, no he tenido problemas ni amenazas ni nada, ni problemas de censura tampoco. Si bien es cierto que pues, la Constitución colombiana prohíbe la censura, no hay censura, la censura en mi país consiste en el asesinato. O sea, muchos periodistas han sido asesinados, intelectuales, líderes sindicales, ¿no? Esa es la forma más directa de censura que hay. No hemos, pues quizá comparado a las dictaduras militares de Colombia, de Latinoamérica, pues no hemos vivido un régimen de terror así, pero lo que sí es cierto es que yo nací en el año 49, desde el año 48 nosotros somos un país que ha vivido en una guerra fratricida, que ha ido evolucionando según el tiempo, ¿no? Comenzó como una guerra entre liberales y conservadores, después esa guerra se politizó con grupos de guerrilleros marxistas en los años 60 y después vino a entrar el fenómeno de narcoguerrilla, ¿no? O sea, el narcotráfico. Yo ahora que abro los periódicos en México me doy cuenta de la colombianización de este país y pues yo creo que les esperan momentos muy difíciles porque una vez entra el problema del narcotráfico a un país no hay solución a eso, ¿no? La única solución es la legalización de las drogas y eso nunca va a pasar. Entonces los problemas de nuestros países nunca van a pasar. Le quería preguntar, ¿qué tantas posibilidades hay en Colombia para filmar documentales? Porque la ficción en Colombia, tengo entendido, ya ha tomado más fuerza y el documental desafortunadamente aún creo que es como un género marginal del cine, me refiero al margen de la industria, ¿no? Bueno, desde hace unos 5 o 6 años existe una ley de cine en Colombia. Después de que hubo un olvido del Estado de más o menos de unos 10 años en que no hubo ningún apoyo al cine. Esta ley de cine pues desde luego favorece más a la ficción porque pues la ficción siempre tiene más glamour, el documental no tiene nada de glamour. El documental siempre se ha considerado como la cenicienta del paseo o el servicio doméstico del cine, yo no sé. Y pues cada vez los documentalistas peleamos más para que esta ley de cine apoye más el documental y lo hemos estado logrando. Yo he tenido muy buena suerte de que he sido favorecido por varias de estas convocatorias y becas y he podido realizar mis películas, pero el problema sigue siendo que no hay espacios para mostrar el documental. Los únicos documentales que han pasado en sala son prácticamente los míos y los de otros colegas no han podido pasar y si los pasan es en horario como de celador, después de las 11 de la noche, cosas así. Entonces es muy difícil hacer documentales allá. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, trabajo muy barato, ¿no? Mis documentales nunca cuestan más de 60 millones de $25,000, cosas así, ¿no? Son documentales muy baratos. Nunca he tenido financiación de otro país, siempre han sido pues, producidos por mí y por la buena suerte y con la ayuda de los amigos. Pero sí, pero sí hay mucho interés por el documental en Colombia porque el documental se ha vuelto una suerte de contrainformación a lo que nos dan los medios televisivos sobre nuestra realidad, ¿no? En Colombia pues estamos bajo el imperio de 2 cadenas de televisión que nos inundan de telenovelas y de noticieros pues tendenciosos que ven nuestra realidad de una manera muy superficial, entonces el documental está llenando ese vacío. Bueno, yo te quería preguntar acerca de la ética dentro de tu cine, porque veo que es también un punto de vista muy, muy especial, importante en el documental del pueblo, no me acuerdo bien ahorita el título. Agarrando Pueblo. Agarrando Pueblo. Entonces, si nos puedes platicar de la ética como documentalista. Bueno, yo no sé dónde leí una vez que la ética es la estética del futuro y yo sí creo que es eso, ¿no?
A mí siempre me ha interesado ese problema ético del cine en general. El cine es un arte que, como utiliza a personas de verdad, tiene esa tendencia a vampirizar a esas personas. En el caso pues de los actores, pues ellos están, ese es su trabajo, ¿no? Actuar y que les paguen, entonces se dejan vampirizar. En el caso de la gente del común, pues hay ciertos problemas, ¿no? Colombia es un país que produce muchas noticias y van muchos reporteros de todo el mundo, porque tenemos pues todo el atractivo del tercer mundo, tenemos el secuestro, el narcotráfico, la guerrilla, los desaparecidos, tenemos todos los ingredientes para hacer un gran documental para la televisión europea. Y entonces muchas de estas películas ni siquiera se ven en Colombia, las personas que salen en esas películas nunca se ven en pantalla, ni cómo se utiliza su imagen en esas películas. Entonces ese es un problema que a mí siempre me ha interesado plantear. Y precisamente porque pues yo vivo allá y si yo filmo a alguien es muy probable que yo me lo vuelva a encontrar en la calle, ¿no? Y entonces ¿con qué cara voy a presentármele a él si yo lo he traicionado filmándolo? Sí, el documental tiene que plantearse ese problema, sobre todo cuando se filma a gente miserable o de pobre, o llámese como se llame, porque digamos, los ricos casi nunca se dejan filmar, ¿no? Ellos saben por qué no se dejan filmar. En cambio, la gente pobre, pues, a veces se deja filmar y no sabe a qué se está teniendo. Entonces, pues, es una pregunta que los cineastas se deben hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con estas imágenes? ¿Cómo voy a utilizar a esta persona? Porque de todas maneras uno está utilizando a la gente cuando la filma. Y lo que decía anteriormente, que uno de los actos de generosidad más grandes del mundo es dejarse filmar. Y entonces uno tiene que responderle a esa persona, a esa generosidad con una transparencia y una ética, sí. O sea, en algunas de las otras clases que nos han dado, nos dicen que la planeación es como uno de los elementos más importantes. A partir de la planeación tú puedes encontrar pues cosas que te vayan a servir en el documental, pero tú nos dices que no trabajas con guión, pero entonces ¿cuáles son tus herramientas? O sea, ¿cuáles son las claridades que tienes que tener para llegar a lo que llegas? ¿O es en la sala de edición donde lo encuentras? Bueno, eso de decir que uno trabaja sin guiones no es totalmente cierto en este sentido. Uno tarde o temprano va a escribir el guión de la película. Si bien uno no lo escribe en la preproducción, lo tiene que escribir en el montaje. Pero pues yo entiendo, digamos, el micrófono y la cámara como unos instrumentos de investigación en sí, que me van a abrir puertas a cosas desconocidas, porque como decía yo el otro día en un panel, yo hago documentales es para saber más sobre algo. Si yo supiera todo sobre un tema no me interesa hacer el documental. Y por eso me gusta más el documental que la ficción, porque hay ese elemento de azar que no lo tiene la ficción, porque en la ficción uno siempre se siente frustrado porque uno siempre comienza haciendo la película que uno quiere hacer y termina haciendo la que puede, ¿no? Porque tiene este guión que hay que seguir, el guión es un manual de instrucciones que hay que seguir. Pero entonces sí, yo creo que los documentalistas que trabajamos sin un guión previo, tenemos que tener una mirada, una forma de ver las cosas. Eso es lo más importante, una mirada, encontrar una voz dentro del documental. Y eventualmente, pues sí, uno hace el guiones en la sala de montaje, yo pienso, ¿no? Y eso es lo más atractivo del documental también, es que uno está ahí con un material y de uno depende si sale una película o no de eso, ¿no? Pero pues sí, hay gente que necesita un guión. Generalmente, pues como también dije la otra vez en el panel aquí, que
que el guión surge de una necesidad económica en el cine, ¿no? En el principio del cine mudo, cuando el cine se hacía, nunca había guión. Max Sennett se iba a un parque con unos tipos vestidos de policía y hacía una película, y Chaplin con una banca, una chica y un gordo hacía una película. Pero ya cuando las películas de Griffith se comenzaron a volver más complicadas y ya había caballos y escenarios y todo, entonces el señor que iba a poner la plata o el productor decía, bueno, ¿cuántos caballos necesita? ¿Cuántos sets tiene que construir? Entonces de ahí surgió la necesidad de que hubiera un guión para poderlo desglosar y hacer un presupuesto. Esta es una aberración, por así llamarla, que se filtró al documental. Y bueno, obviamente en el documental hay que hacer un proyecto, entonces hay que presentarlo a un comité. Entonces hay que inventarse una sinopsis, un tratamiento y un presupuesto. Pero pues yo lo que digo es que todo eso puede ser falso y uno hacer la película, ¿no? Bueno, yo quería preguntar, porque habías tocado el tema de la mentira y me pareció tan interesante ese enfoque, la mentira para decir la verdad. Y veo este juego dentro de tus documentales, que nos dices a través de este juego de mentiras, una verdad, llegas a una verdad. Entonces, si puedes platicar acerca de eso. Es que eso es el cine, ¿no? El cine es contar una cantidad de mentiras para posiblemente llegar a una verdad. Esto es tan cierto del documental como de la ficción. Siempre en el cine existe pues eso que se llama la suspensión de la credibilidad, ¿no? Cuando vamos a ver una película de ficción, pues nosotros sabemos que todo es falso, ¿no? Que los actores son actores, que el guión también es una invención, pero nos conmueven, nos hacen llorar, nos hacen reír, ¿no? Esa es la gran maravilla del cine. Entonces es contar una cantidad de mentiras para posiblemente llegar a una verdad. Y bueno, ya hablando del documental, pues eso pone en cuestión un poco lo que siempre se había creído que era el documental, que era la verdad, la objetividad, ¿no? Pero siempre hay el grado de manipulación, siempre hay una manipulación. En ese panel que tuvimos la vez pasada, yo hablé de la primera vez que se utilizó la palabra documental fue cuando Grierson vio Moana de Flaherty, que fue en el año 28, y él definió el documental como la interpretación creativa de la realidad. Y me gusta mucho esa definición fundacional, porque ahí ya está incluida la interpretación, es decir, la manipulación, la escogencia. Cuando uno escoge, uno manipula, ¿no? Entonces, las mismas imágenes para decir la verdad se pueden utilizar para decir la mentira, ¿no? Eso lo muestra, por ejemplo, Chris Marker en Carta de Siberia, donde agarra una misma secuencia y le pone 3 soundtracks diferentes y da 3 ideologías diferentes. Y pues esto lo hemos visto con el cine de propaganda política, cómo se puede cambiar de ideología una imagen, ¿no? Muchas gracias.